Muy buenos días para todos los hermanos. Feliz cumpleaños, Fío. Ayer cumplió. Y deseamos también que puedan confiar los que están enfermos. El Señor sabe todo. Que se mejoren rápido. Hoy es un día especial. Históricamente es un día especial. Ayer me manda una de las alemanas que llegaron, Pablo, mañana en Uruguay también es día de Pentecostés. Si mañana, hoy, sería hoy, también en Uruguay es día de Pentecostés. Sí, el día de Pentecostés no llegó solo a Jerusalén, llegó a todo el mundo. No importa, está en Alemania, está en Rusia, en China. Es el día cuando el Espíritu Santo vino a la tierra. Voy a leer Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. ¿Por qué estaban todos unánimes? Porque en el primer capítulo, cuando Jesús reunió a los discípulos, les da la última instrucción y ahí les dice: quédense acá en Jerusalén, no se vayan, dentro de no muchos días vendrá el Espíritu, seréis bautizados, esperen acá. Y ahora versículo 1, capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Después seguimos leyendo, un poco ordenando los tiempos de los acontecimientos que vemos acá. En la última semana, antes de ir a la cruz, la entrada triunfal de Cristo, cuando le tiran las hojas de palmera, sacan sus mantos para que Jesús pasa a la ciudad, cuando gritan Hosana al que viene en el nombre del Señor. Después, durante la semana, el jueves, la última cena, donde el Señor da ese ejemplo y les lava los pies. Y ahí habla, promete algo. Ahí tenemos Juan 14 también. Después viene, es entregado por Judas. El viernes va a la cruz, muere, sepultado. Al tercer día, domingo de mañana, resurrección. Durante 40 días aparece a mucha gente en diferentes circunstancias y en ese tiempo les habla del reino de Dios, algo que ya vimos el jueves. Hechos capítulo 1, versículo 3, hablándoles del reino de Dios, de lo que va a acontecer, de lo que significa el reino de Dios. Y ahí a los 40 días el Señor se va al cielo y promete: esperen acá, dentro de no muchos días va a venir la promesa que el Padre ha prometido, la que oíste de mí, lo que yo os he anunciado. Y ahora vamos a ir a Juan, al pasaje donde Jesús mismo anuncia, habla de ese espíritu que ha de venir. Juan 14, del versículo 15 en adelante. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Yo me voy, versículo 15. Yo me voy, dice el Señor,
pero vosotros tenéis mis mandamientos. Yo les he enseñado, y si ustedes realmente me aman, los van a guardar. Los van a guardar porque mis mandamientos ustedes tienen. La palabra que yo les he hablado queda con vosotros, aunque yo no esté. Y el que me ama, realmente el que me conoció y el que me ama, mis palabras va a guardar en mi ausencia. Yo no estoy, pero mi palabra está. Y versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. En ese versículo vemos tres personas diferentes. Yo, el Señor Jesús, ruego, voy a rogar. ¿A quién? Al Padre, la segunda persona, y el Padre os va a dar, os dará, ¿a quién? A otro consolador, tercera persona. Yo voy, rogaré al Padre, y mi Padre os va a dar otro consolador, la tercera persona, que vendrá y estará con vosotros. Este otro consolador es lo que el Padre pensó, planificó, prometió. No es algo que ahora de momento fue idea de Dios. Jesús viene a redimir, se va y mandamos a otro consolador que esté con los discípulos, con todos aquellos que creen. Fue idea del Padre, de Cristo, y Jesús ahora lo comunica esa idea de Dios a los discípulos. Versículo 17, el Espíritu de verdad, este otro consolador, el que va a venir, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Este Espíritu Santo, el mundo no lo conoce ni lo puede recibir. ¿Por qué no? Porque el Espíritu de Dios viene a aquellos que escuchan el mensaje, que leen el mensaje, que reciben el mensaje de Dios y creen. Ahí se abre la puerta para poder recibir el Espíritu de Dios. Y este Espíritu, a vosotros los que habéis creído, Él vendrá y estará en vosotros. El Padre va a dar a aquellos los que han creído. Día de Pentecostés llega a tierra este Espíritu prometido. El mundo no lo puede recibir, ni lo puede conocer, ni lo ve. El mundo, la gente que no cree, está ahí mirando y no lo ven, no se dan cuenta. ¿Cómo? No, un espíritu no es palpable, no se puede tocar, no lo pueden ver. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros. La pregunta que yo me hice, ¿y los creyentes pueden ver el Espíritu Santo? Isma, el creyente, vosotros le conocéis porque mora en vosotros. Con los ojos al Espíritu no podemos ver, pero el que ha creído a la promesa de Dios, a la palabra de Dios, este Espíritu viene a vivir, morar adentro de aquella persona que ha creído. No lo vemos con los ojos, el Espíritu, como los discípulos veían a Cristo, pero la obra del Espíritu se deja sentir, mover y se deja ver para afuera, porque este Espíritu de Dios hace su obra en la vida del creyente. Y ahí dice, vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque por haber creído, escuchado, razonado y aceptado lo que Jesús enseña.
y es algo espiritual, no se puede entender con la razón nomás, sino creyendo la promesa de Dios. El que cree en el mensaje del Evangelio acepta y el Espíritu viene a vivir. Y ahí sí empieza a actuar, convence al hombre del pecado, lo lleva al arrepentimiento, es obra del Espíritu Santo. Nosotros podemos tratar, convencer a alguien que sos pecador y tiene que arrepentirte. Si el Espíritu Santo no lo convence, no lo va a entender. Pero el que está dispuesto y el que cree el Evangelio, al mensaje, Dios, por medio del Espíritu Santo, lo convence y se da cuenta si soy pecador y se arrepiente. Va a venir el Consolador, va a venir el que recuerda todo lo que el Señor Jesús enseñó. Él, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo lo que hace, me lleva a mí ver, enterarme una vez más, escuchar lo que Jesús ha enseñado, hace razonar, hace creer, entender, es la obra del Espíritu Santo. No trae un otro mensaje, no trae un mensaje nuevo, da vida a las palabras del Señor Jesús. Eso es la obra del Espíritu Santo. Jesús dice, yo me voy, rogaré al Padre y os enviará a otro Consolador. Este vendrá y estará en vosotros. Esas tres personas, yo, el Señor, rogaré al Padre y os enviará al otro Consolador. Versículo 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No os dejaré huérfanos. Habla, yo me voy a rogar al Padre, os enviará otro Consolador, al Espíritu. Más adelante vamos a ver quién es ese Espíritu también. ¿Cuál es otro Espíritu? ¿Qué Espíritu es? Y ahí 18 enseguida, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Yo vendré, ahora yo voy, pero yo volveré, vendré cuando ya vino, ya sucedió eso, o recién sucederá lo que Jesús dice, vendré a vosotros. Versículo 19, todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿De qué tiempo habla acá? Vendré a vosotros. Ya pasó. Todavía un poco y el mundo, cuando Jesús ahí estaba, el mundo lo podía ver todavía. Hasta la cruz. Y después el mundo no lo veía, aparecía a algunos aparecía, pero no todos. Y acá dice, en aquel día, ¿cuál es aquel día? ¿Cuál es aquel día? Vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Cuándo es ese? ¿Aquel día ya pasó? ¿Ya es historia o todavía lo estamos esperando? En aquel día conoceréis. Vamos a ir al pasaje paralelo, Juan 16, 22 a 27. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver. Y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis el Padre en mi nombre os lo dará.
hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas hablaron en alegoría. Ahora bien, ya no hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Otra vez, en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Acá es referencia a aquel día. Ya no me van a preguntar más. Todas sus dudas que ustedes tenéis serán resueltas. Hoy día, todavía tenemos muchas preguntas. Y Jesús acá dice, en aquel día, no digo, voy a rogar al Padre. No. El Padre ya va a estar ahí donde están ustedes. Ya no voy a rogar, va a llegar aquel día. Hoy tenemos sus mandamientos, su palabra que Él dejó. Hoy tenemos el Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que ha venido en el día de Pentecostés. Y la obra del Espíritu Santo hoy es acordarnos de todo lo que el Señor Jesús enseñó, entenderlo y vivirlo. La necesidad de conocer a Jesús, la necesidad de conocer su palabra, sus mandamientos, sus enseñanzas, hoy es imprescindible. Tenemos la necesidad de conocer a Cristo, oír de Cristo, creer a su palabra, y ahí el Espíritu hace la obra en nosotros. Hoy vivimos el tiempo que Jesús se fue y está a la diestra de Dios. Está al lado de Dios. Hoy vivimos ese tiempo que tenemos sus mandamientos, tenemos toda su palabra para actuar como Él nos ha mandado. Él mismo en persona está a la diestra del Padre. Hoy todos tienen acceso a la palabra de Dios. Los que todavía no tienen, viven en el mundo, la palabra de Dios va a llegar. ¿Por qué va a llegar? Va a llegar hasta el fin del mundo. Porque Jesús ha prometido en Hechos 1, habla, me seréis testigos, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Lo voy a leer, a ver. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a ir a Isaías 62, versículo 11. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. El mensaje de Jehová llega, ya Isaías hablaba, Jehová hizo oír. Va a llegar el momento cuando el mensaje de Jehová llegó hasta lo último de la tierra. Isaías vive 700 años antes de Jesús. Tiene la visión. Va a llegar el momento cuando la palabra de Dios se oyó hasta el fin de la tierra. Jesús en Hechos nos manda, me seréis testigos hasta lo último de la tierra, delante de Dios. Y cuando llega ese momento, va a ser glorioso. En aquel día, nada me preguntaréis, Juan 16, 23. ¿Por qué no vamos a preguntar?
Porque ya no hay preguntas, ya no hay incertidumbre. Todas las preguntas están respondidas. No me preguntaréis nada. Nada. Versículo 23. Nada. Hoy tenemos muchas preguntas. Y esto y aquello. ¿Cuándo va a llegar? ¿Qué va a pasar? Hoy todavía hay muchas dudas de lo que el Señor enseñó, de los tiempos. Hay muchas preguntas. En aquel día vendré a vosotros y no me preguntaréis nada. Y lo que pediréis al Padre, Él va a dar, porque Él está ahí. Y no digo, voy a rogar al Padre, porque Él mismo os ama. Este va a ser el momento cuando ya estamos, y es el momento cuando el mundo no lo puede ver, pero vosotros sí. Todas nuestras preguntas serán respondidas, tendrán la respuesta. Hoy el que conoce a Dios y ama a Dios sabe que es así. Las cosas que a nosotros nos pasan hoy, pasan enfermedades. Nos preguntamos, ¿y Dios por qué permites eso? ¿Por qué permites que una persona joven tiene cáncer y se muere? Ya traje varias veces ese ejemplo. Hay una persona joven, se enferma, muchos creyentes orando, muchas iglesias en Uruguay orando por la misma persona. Señor, hago un milagro que sane. Pasa una semana, 2 semanas y se muere. Estoy hablando del caso que era Ana Aristimuño, la hermana de Eduardo, que predicó el domingo pasado. Se enfermó, se cayó en la escuela con hígado, a las 2 o 3 semanas se muere. Muchos creyentes oraban, Dios, Señor, sana a Ana. Otros con cáncer se mueren. Otro ejemplo. Un hermano misionero a tiempo completo predicó acá. De ese lugar predicó, la habíamos invitado en un aniversario de iglesia. Tuvo cáncer. Muchos hermanos oran por él. El Señor hace un milagro. Un milagro. Los médicos en el hospital Evangelio no podemos explicar mirando los exámenes. Sana, se cura, y al poco tiempo vive con la mujer y tiene otra mujer. Después deja la mujer y se casa con la otra. Nuestras preguntas, lo que a mí, Señor, ¿por qué escuchas esa oración y aquella oración no la has escuchado? Si no hubiera escuchado nuestra oración, se muere capaz que no pasa a lo que ha pasado. Tenemos muchas preguntas, no lo podemos explicar. No podemos explicar hoy, en aquel día, no me vais, no me preguntaréis nada, todo va a estar claro, todo va. Y sí, y tenía razón, y Dios lo sabía, y fue lo mejor. Hoy, muchas dudas, diferentes situaciones, no sabemos, también de los tiempos no entendemos, a veces la palabra no la entendemos. En aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que ya van a saber todo, van a entender todo, y no voy a rogar al Padre, porque ahora sí voy a rogar al Padre, pero ahí el Padre le va a dar todo lo que piden en mi nombre. Hoy algunos leen la misma palabra y entienden una cosa, otro lee la misma palabra e entiende otra cosa. ¿Cómo puede ser?
En aquel día no me preguntaréis nada. Hoy nosotros tenemos el Espíritu Santo. Quiero hacer un salto a Romanos capítulo 8. Hoy nosotros tenemos el Espíritu Santo. Él vive en nosotros. Nos hace ver a Cristo. Nos hace ver todo lo que Cristo hizo por nosotros, lo que Cristo hizo por mí. Nos hace adorar a ese Dios. El que no tiene el Espíritu de Cristo no puede verlo. Ve, entiende algo, me gusta, pero no lo puede comprender. Romanos 8 es un capítulo no fácil de entender, pero habla cosas muy prácticas. Habla de la actitud de la persona. Versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. Esa palabra ocuparse, dar tiempo, gastar tiempo, atender las cosas que la carne pide y no escuchar al Espíritu. En el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo y hoy viene a vivir en cada persona que cree, que acepta el sacrificio de Cristo, que reconoce, se arrepiente, recibe el perdón. El Espíritu Santo viene a vivir en la persona. Y acá en Romanos 8, el apóstol Pablo deja tan claro, no quedan dudas, no deje lugar a dudas. Versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y hay una cláusula, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. No en todo hombre o toda mujer que dice, soy creyente, creo en Cristo, mora el Espíritu de Cristo. No en todos. ¿En quién no? Ocuparse de la carne es muerte. El ocupar mi tiempo, mi mente, con Cristo, con su palabra, es una cosa. Dejar la palabra al lado, ocuparme de las cosas. Cuando me acuerdo de Dios, sí, tengo que ir, escuchar un poco, tengo que lavar un poco, acomodarme. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Es una palabra muy fuerte. Hoy día hay gente que predica, que hace milagros, que enseña, que canta, pero aquel día va a escuchar, nunca te conocí. ¿Cómo? Nunca. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. El que tiene el Espíritu de Cristo es movido por el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo, si tiene lugar en el corazón, lo mueve. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si el Espíritu de Cristo está en el hombre, ¿dónde está? ¿Cuándo entra? En el momento cuando uno escucha el Evangelio. Escucha, condena, pecador. Algo, lo que pasó también en el día de Pentecostés, cuando la gente empezó a escuchar, se dieron cuenta de su condición. Y acá, si el Espíritu de Cristo está en vosotros, los que habéis creído, habéis aceptado, el día cuando uno cree en el Señor Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en la persona. Pero el que no tiene el Espíritu de Cristo, el que se ocupa de las otras cosas y no de Cristo, no da lugar
al Espíritu de Dios, convencerme de mi pecado, reconocer, dejar y seguir a Cristo, el ocuparme, no lleva a que Cristo, el Espíritu de Cristo vive en uno. El que tiene el Espíritu de Cristo tiene actitudes diferentes que la persona que no lo tiene. Se ocupa, se preocupa, se ocupa con Cristo, con su palabra, conocer más de Dios, querer saber más de ese Cristo, el que tiene el Espíritu. ¿Por qué? El Espíritu que está adentro, ese mueve las cosas. Son guiados, los que tienen el Espíritu de Cristo son guiados por el Espíritu de Dios. El mundo no lo puede ver, ni lo puede conocer. Pero ¿qué es lo que hace el Espíritu de Cristo? ¿Qué produce el Espíritu de Cristo? Cristo, cuando estaba acá en la tierra, tenía una meta: agradar al Padre. Agradar a su Padre, glorificar a su Padre, obedecer a su Padre, hacer la voluntad de su Padre. Cristo buscaba estar con el Padre. Esto era lo que hacía Cristo. En esto consiste el Espíritu de Cristo. El humillarse hasta que el Padre lo levante. Y si este Espíritu de Cristo vive en uno, produce lo mismo. Si este Espíritu no es, bueno, tengo eso, aquello, donde y hago esto. El Espíritu de Cristo donde está, busca la gloria del Padre. Busca obedecer al Padre. Busca hacer la voluntad del Padre. Busca estar con el Padre. Es el Espíritu de Cristo. Y si el Espíritu de Cristo está en vosotros, aparecen esas cosas. Esa necesidad estar ahí donde está el Padre. Necesidad estar donde está mi familia. Glorificar a Dios. Actuar de la misma forma. Anhelar hoy la presencia del Padre. Si esto no está en vosotros, no está el Espíritu de Cristo. Seguimos en ese cuerpo del pecado, también cometemos pecado. Cometemos pecado. Por eso, versículo 10 de Romanos, si está Cristo en vosotros, el cuerpo está muerto, pero el Espíritu vive. Y el Espíritu nos convence, nos lleva a darse cuenta del pecado, arrepentimiento. Jesús dice, yo rogaré al Padre para que os enviara y Él os va a dar otro consolador. El Padre os dará, lo va a dar. Y el otro consolador es el Espíritu de Cristo. Este Espíritu Santo que viene es el Espíritu de Cristo. No hay otro Espíritu. Dios el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y un cuarto Espíritu de Cristo. Ese Espíritu Santo es ese Espíritu de Cristo. El mismo. No es una cuarta persona. El Padre envió al Hijo cumplir su obra. El Hijo, Gálatas 4:4, cuando se cumplió el tiempo, vino, nacido de una mujer. Al final de la vida dice, Padre, he acabado la obra que me diste para hacer. El Hijo, cumplido su obra, vuelve al Padre. Y cuando vuelve al Padre, ruega, Padre, envíeles al Espíritu. Y el Padre les envía
a los discípulos, a nosotros, al Espíritu Santo, y en el tiempo de hoy, el Espíritu de Cristo, en forma del Espíritu Santo, vive en aquella persona que ha creído. No es algo pasivo en el hombre. El Espíritu Santo, cuando está, no es algo pasivo, es una fuerza, un poder. Recibiréis poder, y ese poder no se duerme ni se cansa. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo que vive en el creyente, no se duerme ni se cansa, es un poder. El que tiene el Espíritu de Cristo no puede permanecer en pecado tranquilo. No puede permanecer, vivir en pecado. Porque el creyente también peca. Pero cuando uno hace pecado, este Espíritu de Cristo enseguida lleva el arrepentimiento. Convence, Pablo, has pecado. Ahí, arréglalo, pide perdón y hay perdón. Hay arrepentimiento, hay perdón. Esto hace el Espíritu de Cristo. El que tiene el Espíritu de Cristo no puede sentirse cómodo, bien, en lugar donde reina el pecado. No sé si me hago entender. Una persona que tiene el Espíritu de Cristo no se puede sentir cómodo en medio de personas que se burlan de Cristo, que actúan de forma pecado. Domingo pasado hemos escuchado de Eduardo, de ese Pedro. Pedro llega al punto donde está en la misma ronda con los enemigos de Dios, con los que prenden a Jesús y no se da cuenta. No se da cuenta, y Pedro no se da cuenta y niega una vez, niega dos veces, niega tres veces, no se da cuenta Pedro. Pero Pedro, 3 años estuviste con el Señor, no se da cuenta. El día de Pentecostés cambia mucho en la vida de Pedro. Uno no puede sentirse cómodo entre amigos, conocidos, que se burlan de Cristo. Si uno está entre amigos, entre conocidos, empiezan a burlarse de Cristo. Si realmente uno tiene el Espíritu de Cristo, no se puede quedar callado. O les va a hablar, o les va a decir, o se levanta y se va. No puede permanecer. Porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo que está dentro del creyente es una fuerza real, no es algo pasivo que recibí, fui sellado y la salvación no se pierde. Yo para siempre. Es un Espíritu que tiene vida. Romanos 8 habla, ocuparos del Espíritu, ocuparos con ese Dios. Nosotros, en nuestro tiempo, en nuestras actitudes, ocuparnos con el Espíritu de Dios. Hechos 1. Quédense en Jerusalén, no se vayan. Versículo 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Algo bien concreto, no se vayan, dentro no muchos días va a pasar algo, seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y ellos esperando. Llegado el día, se reunieron
al lugar donde el Señor los había mandado para reunirse y pregunta, ahora Señor, ahora que vas a restaurar tu reino, no os toca saber, no os toca saber, pero recibiréis poder. Yo me voy, como ya os he anunciado, el Padre le va a dar otro consolador. Recibiréis poder y me seréis testigos. Habiendo dicho esas cosas, viéndolo, ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ellos, mirando al cielo, se fue, no está más. Llegó el momento cuando Jesús dijo, un poco me veréis, después un poco no me veréis, ahora no lo pueden ver más. Él se fue, Él se fue. El Espíritu Santo va a venir, pero les había dado la orden, no se vayan de Jerusalén. Y se quedaban en Jerusalén, esperando, dentro de pocos días tiene que pasar algo, no meses, no algo indefinido, no cuando va a establecer el reino, no. Dentro de pocos días seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y los discípulos, los 11, 12 y algunos más de los amigos, de las mujeres, los cercanos, se reunían. Estaban ahí. Versículo 2, capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Yo ese todos, cuando estaba leyendo, estudiando ese pasaje, de repente vi otras cosas que nunca lo había visto antes. Y les explico. Yo siempre veía que miles de personas estaban ahí juntos y de repente sobre estos miles aparece eso. Lo que yo vi cuando estaba estudiando, los discípulos y pocos, unánimes, juntos, versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Acá leemos de una casa. En la casa sentados. En una casa, lo que yo me puedo imaginar, no es una casa grande, que habrán estado sentados en la casa 50, 100, si mucho, pero los discípulos estaban ahí, tal vez eran 20, 30, todos en la casa, sentados, conversando. ¿Qué habrán conversado? Unánimes, el Señor ha prometido, dentro de pocos días, va a mandar algo, va a pasar algo, va a llegar algo. Se reunían y era un día como cualquier otro día. Se levantaron y ayer hablamos eso. ¿Y cuándo va a llegar? ¿Cuándo va a cumplir? ¿Cuándo va a llegar? Hablando de esas cosas, estando sentados en la casa y de repente viento del cielo, estruendo, viento fuerte, voz fuerte, como de un viento recio que soplaba, llenó toda la casa donde estaban sentados. Y lo que yo ahora, nuevo vine, nunca me di cuenta de eso, que estas, versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos todos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esa gente que está dentro de la casa, una casa que no están, puede ser que era 100, 200 personas, pero todos sentados.
y el Espíritu viene del cielo, algo visible, algo audible. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Viene a esa casa y todo lo que están ahí adentro, llenos, reciben ese poder. Versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Esto a mí me llevó a pensar, entender. Los discípulos están reunidos dentro de una casa, como todos los días esperando. El Señor ha dicho, dentro de pocos días va a venir algo, vamos a recibir poder. Están ahí. Y en ese día de Pentecostés se manifiesta algo. Y todo Jerusalén ve, pasa algo. Este viento, y escuchan este viento fuerte, el sonido de ese viento, y todos van rumbo ahí. Todos se reunieron. Se juntó la multitud, leyendo en diferentes idiomas o traducciones. La Biblia en portugués dice, se aglomeró la gente. Fue interesante para mí. Nunca antes había escuchado la palabra aglomeración, ni sabía lo que se llamaba. Y ahora se habla mucha aglomeración. Acá la gente se aglomeró. Fueron aglomerados ahí al lugar. ¿Por qué fueron todos ahí? Algo visible vieron. Vamos todos a ver qué pasa. Y se juntaron miles y miles. Ahora sí, todo Jerusalén, miles y miles llegan a esa casa y están perplejos. La gente escucha. Y acá, nombre no lo voy a leer ahora, pero muchas diferentes lenguas, idiomas de África, de diferentes, hasta donde habían llegado los judíos y habían vuelto a Jerusalén a esa fiesta, y cada uno escuchando en su propio idioma. Quedaron perplejos. ¿Cómo? Y esto. Algunos empezaron a burlarse. Esos están llenos de mosto. Esos son borrachos porque es algo que no es normal. Y empezaron a burlarse. Cosas que marcó la gente. Y acá leemos en esos, quedaron maravillados, atónitos, confusos, perplejos. No sabían qué pensar, no sabían qué es lo que sucede. Y cuando algunos empezaron a burlarse, son borrachos. Y acá viene el versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: en este momento ya hay reunidos miles y miles alrededor de la casa donde estaban reunidos los discípulos. Acá, este Pedro, que hacía 53 días atrás, dice: no lo conozco a ese Jesús, no sé de qué hablan. Niega 53 días atrás. Este Pedro, ahora, cuando vino ese Espíritu Santo, vino la promesa de lo que Jesús había prometido. El Padre ha prometido, el Padre va a dar y yo voy a regar, va a venir. Este Pedro se pone en pie,
alza la voz para que me escuchen miles de personas, miles y miles, tenía que hablar muy fuerte. Alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Escuchen, escuchen. Estos no son ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, de mañana. No son borrachos, no son, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Esto es lo que Dios ha prometido en el Antiguo Testamento, va a mandar el Espíritu. Eso es lo que Jesús prometió. Pedro les trae el mensaje del Antiguo Testamento porque a Jesús no lo querían escuchar, ni habían escuchado lo que Jesús ha prometido. Pero Pedro menciona, cita el Antiguo Testamento, lo que todos los judíos habían oído. El Espíritu va a venir sobre vosotros, y el que invocar el nombre del Señor será salvo. Pedro empieza a hablarles. Versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos lo sabéis. Primero, les habla del Antiguo Testamento, les cita lo que ellos sabían. Y ahora, varones israelitas, esto es aquel varón aprobado por Dios. Vosotros sabéis, conocéis todo lo que él ha hecho, vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos y crucificándole. Pedro les habla, Dios no sabía que va a pasar eso. Dios lo sabía. El determinado consejo ya estaba determinado. Jesús mismo había anunciado, será prendido, matado, crucificado, al cual el Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, versículo 24, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte ya no tenía poder. El poder de Dios lo levantó. Después sigue, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor Cristo. Solo mirando a Pedro, a este Pedro que hace 53 días era cobarde, negó a Cristo 3 veces. Ahora, con ese poder del Espíritu Santo, se levanta, ya no tiene miedo, ya no tiene ni temor, sino dice, este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor Cristo. Cuando Israel, todo el pueblo escucha eso, este Espíritu Santo que había venido, empieza a obrar en las vidas de ellos. Versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? El Espíritu Santo, a través del mensaje de la palabra de Dios, se ha cumplido lo que Joel habló, se ha cumplido y vosotros conocéis eso, pero habéis hecho esto, habéis crucificado a quien vosotros crucificasteis, Dios lo levantó y puso como Señor. ¿Se dan cuenta? Somos culpables. Somos culpables. Y ahora, varones, hermanos, ¿qué haremos? El mensaje de Pedro es el mensaje que Jesús
dice en Lucas, porque mencionó entregar, sufrir, entregado, morir, resucitar. Lucas 24:46. Y así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese, resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y esto es el mensaje. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Arrepentíos, es el mensaje. Es necesario predicar el arrepentimiento y hay perdón. Vosotros sois culpables, vosotros lo crucificasteis. Tenía que suceder, tenía que pasar para que nosotros tengamos la vida. El Espíritu Santo es el que convence. Sí, soy culpable, somos culpables. Hay perdón. Hay la promesa. Hay la promesa. Versículo 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esa perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas en un día creyeron, escuchar mucho más, pero 3,000 personas escuchan, creen, agregadas a la iglesia. Se añadieron aquel día 3,000 personas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas, señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Eso es lo que hizo la promesa que Dios ha prometido. Jesús dice, voy a rogar al Padre, os voy a mandar otro consolador y estará en vosotros para siempre. Y yo vendré, no os voy a dejar huérfanos. Hoy vivimos ese tiempo, el mismo tiempo que Pedro estaba acá. Ese cambio en la vida de Pedro, primero cobarde, hasta niega al Señor mismo. Pero cuando viene el Espíritu sobre él, ya no me importa. Vosotros crucificasteis y el Espíritu hace la obra, convence del pecado. Cuando están convencidos, sí somos pecadores, somos responsables, culpables delante de Dios. Queremos, arrepiéntete, recibirán perdón de pecados. Lo hacen. Y Pedro sigue enseñando, sigue mostrando las promesas y persevera en la doctrina y enseñanza todos los días. Y la obra del Espíritu Santo en los creyentes actúa de cierta forma que el temor sobrevino sobre toda persona. Veían, pero no todos querían creerlo. Y en aquel mismo tiempo había mucha gente que rechazaba, viendo todo lo que ha pasado, seguían rechazando y no querían creer. Pero todos que habían creído estaban juntos. Se dividió Israel en dos, los que creían y los que no puede ser. No puede ser que este Jesús sea real. No puede ser que nos equivocamos de tal forma. Hoy vivimos el día de Pentecostés y este Espíritu Santo ha venido y hace la obra en toda persona que ha creído
que le da lugar en su corazón, que se ocupa con el Señor, con su palabra. El que se ocupa, Dios obra. Dios obra. Y que este Espíritu de Cristo puede gobernar también nuestros corazones. Muchas gracias. Amén.